A continuación vamos a resolver el ejercicio 4Q1 del boletín de ejercicios de estimación. En este ejercicio lo que se nos proporciona es la distribución conjunta de dos variables aleatorias, S y R. La media de ambas es nula y la covarianza es 1 ρ ρ. Podéis observar que en el enunciado original este vector con dos ceros se expresa como un cero en negrita. Un cero en negrita simplemente es un vector con tantos nulos como sea necesario, en este caso 2. También se nos dice que podemos observar una variable x que es la suma de las dos variables originales S y R. El objetivo, por tanto, de este ejercicio va a ser estimar S a partir de x. S y R no son observables, pero sí conocemos su densidad de probabilidad a priori. Y x es directamente observable y es la suma de S y R. En el primer apartado se nos indica: determínese el estimador de mínimo error cuadrático medio de S, que obviamente será función de la observación x. De la teoría sabemos que el estimador de mínimo error cuadrático medio no es más que la esperanza de S dado x, o lo que es lo mismo, la media de la densidad a posteriori de S dado x. Para calcular la esperanza de S dado x podemos seguir diferentes estrategias. En este caso, lo que voy a hacer va a ser, en primer lugar, calcular la densidad conjunta de S y x, y después condicionar a x para obtener la esperanza de S dado x. Se pueden seguir otros procedimientos, pero este es más completo en el sentido de que vamos a obtener la densidad conjunta de S y x, que obtiene toda la información relacionada con S y x y sus interacciones. ¿Cómo hacemos para obtener la distribución conjunta de S y x a partir de la distribución conjunta de S y R? Bueno, lo primero que tenemos que notar es que S y x van a ser simplemente una transformación lineal de S y R. Y esto se puede poner de manifiesto muy fácilmente si expresamos S y x como el producto de una matriz determinada, la que sea, multiplicada por el vector S y R. ¿Qué cuatro elementos tendré que poner yo aquí para que S y R, al multiplicarlos por ellos, se conviertan en S y x? Bueno, es muy fácil. La primera fila es evidente que debe ser 1 y 0, ya que 1 por S más 0 por R me va a dar S. Al multiplicar fila por columna obtendré S. Luego, aquí necesitaré un 1 y un 0. Para obtener x recordemos que es S más R, para obtener x tendré que poner aquí dos elementos que al ser multiplicados por S y R lo que hagan sea sumarlos. ¿Qué dos elementos? Pues obviamente nuevamente dos unos. 1 por S más 1 por R dará S más R, es decir, x. Esta es la transformación lineal que lleva de S y R a S y x. Dado que sabemos que S y R son conjuntamente gaussianas, cualquier transformación lineal que hagamos también va a ser conjuntamente gaussiana. Luego sabemos que S y x son conjuntamente gaussianas. ¿Con qué media y con qué covarianza? Pues se puede obtener directamente al conocer la transformación lineal que nos lleva del primer vector S y R al vector S y x. Es muy sencillo. El vector S y R tiene una media nula y una matriz de covarianza que nos viene dada en el enunciado. Bien, pues si multiplicamos este vector por esta matriz, por la matriz 1, 0, 1, 1, el efecto que estamos haciendo sobre la gaussiana correspondiente, sobre la densidad de probabilidad correspondiente, es multiplicar por la misma matriz su media y multiplicar por la izquierda y por la derecha traspuesta a la matriz de covarianza original. Lo vamos a hacer. La distribución de S y x, que es una transformación lineal de S y R, será exactamente la misma transformación lineal, pero aplicada a la media nula de S y R, y esa misma transformación lineal
multiplicada por la izquierda de la matriz de covarianza original y multiplicada por la derecha traspuesta. No olvidemos trasponer, multiplicar aquí por la derecha. Esta expresión está sin operar, pero esta expresión es la densidad de probabilidad de S y X, directamente, obtenida a partir de la densidad de S y R. Es decir, cuando hacemos transformaciones lineales de variables aleatorias conjuntamente gaussianas, obtenemos nuevamente variables aleatorias conjuntamente gaussianas y las nuevas medias y covarianzas se pueden calcular de una manera muy sencilla. Si operamos un poco los productos matriciales que aparecen, pues bueno, en este caso, al estar multiplicando por un vector nulo, simplemente obtendremos un vector nulo. Y en el caso de la matriz de covarianza, pues obtendremos aquí un 1, aquí 1 más ρ, aquí 1 más ρ nuevamente, y aquí 2 por, y entre paréntesis, 1 más ρ. Esa es la distribución conjunta de S y X. Se podría haber calculado de otras maneras. Observad que cada uno de estos elementos, los elementos que aparecen formando parte de esta densidad de probabilidad, tiene una interpretación. Esto de aquí es la media de S. Este otro 0 es la media de X. Esto de aquí no es más que la varianza de S, o lo que es lo mismo, la autocovarianza de S con S. Esto de aquí será la varianza de X, o lo que es lo mismo, la autocovarianza de X con X. Aquí tenemos la varianza cruzada. En este caso esto será VSX y esto de aquí será VXS. Realmente VSX y VXS siempre van a ser el mismo vector traspuesto. En este caso, como los dos son simplemente escalares, trasponer no tiene ningún efecto y VSX es igual a VXS. Pero en general se puede expresar VXS como VSX traspuesto. Bien, pues podríamos haber calculado directamente estos elementos, calculando VSX, VXX, VSS, etc. y rellenar estas matrices, o bien podemos notar esta relación lineal que existe entre el vector SX y el vector SR y aplicarla a la media y a la covarianza de S y R. En cualquier caso, usemos el método que usemos, tenemos que estimar todos estos valores. Ahora, una vez que tenemos la distribución conjunta de S y X, ¿qué podemos hacer? Bien, pues una vez que tenemos la distribución conjunta, podemos calcular la esperanza de S dado X. Para esto existe una fórmula conocida en los apuntes. Cuando tenemos dos variables que son conjuntamente gaussianas, la esperanza de S dado X siempre se va a poder escribir como la esperanza de S más VSX, que en general puede ser un vector, VXX a la menos 1, VXX en general puede ser una matriz, no tiene por qué ser un escalar, como en este caso, puede ser una matriz en general, por eso aparece aquí a la menos 1 y no aparece aquí abajo dividiendo, porque si fuese una matriz no es lo mismo multiplicar por la derecha por VXX a la menos 1 que por la izquierda, así que no puede aparecer dividiendo, tiene que aparecer siempre aquí. Y esto multiplicado por X menos la esperanza de X. Esta fórmula es conocida de la teoría y todos los elementos que intervienen en esta fórmula ya los tenemos calculados, por lo tanto no tenemos que hacer más cálculos, simplemente ir sustituyendo elemento a elemento. VSX sabemos que es 1 más ρ, VXX a la menos 1, como es un escalar, lo podemos pasar dividiendo y es simplemente 2 por 1 más ρ. X es la observación, X, lo que hayamos visto, a partir de lo cual tenemos que estimar S, y la esperanza de X es 0. Por tanto, esto es X medios. Y esto resuelve el apartado A. Observad que es un estimador lineal. Es un estimador lineal porque X y S son conjuntamente gaussianas. Y siempre que X y S son conjuntamente gaussianas, el estimador de mínimo error cuadrático medio es lineal. Por lo tanto, en este caso en particular, por ser gaussianas las variables implicadas, el estimador de mínimo error cuadrático sin restricciones, que es el que acabamos de calcular, la esperanza de S dado X, coincide con el estimador lineal de mínimo error cuadrático medio. En el apartado B se nos pregunta, ¿era previsible el resultado? Considérese la relación que existe
entre la esperanza de R dado X y la esperanza de S dado X. Si volvemos un momento al planteamiento inicial del problema, veremos que entre S y R existe una perfecta simetría. Si nosotros intercambiásemos las posiciones de S y R aquí y aquí, el problema estaría planteado exactamente igual. Da igual sumar S más R que R más S, y en este caso, dado que la matriz de covarianza no presenta diferencias entre las posiciones de S y las de R, si intercambiásemos las posiciones de S y R, la distribución conjunta seguiría siendo exactamente la misma. Por lo tanto, dada la simetría de este problema, la esperanza de S dado X y la esperanza de R dado X deberían ser exactamente iguales. No tiene sentido que al calcular una de ellas obtengamos un resultado y al calcular otra, otro resultado diferente. Si observamos ese hecho, empezamos a notar que el resultado que hemos obtenido, que es un estimador esperanza de S dado X igual a X medios, tiene mucho sentido. Más concretamente, si, como he dicho antes, la esperanza de S dado X debe ser igual a la esperanza de R dado X, y además me pregunto cuál será la suma de estas dos esperanzas, vamos a calcular. La esperanza de S dado X más la esperanza de R dado X, ¿cuánto dará? Bueno, pues se puede calcular muy fácilmente. Por linealidad, la esperanza de S dado X más la esperanza de R dado X es lo mismo que la esperanza de S más R dado X. Lo único que he hecho ha sido S y R meterlas en la misma esperanza. Si yo sé X, ¿cuál será la esperanza de S más R? Bueno, por definición, X es S más R. Así que si hay dos variables aleatorias desconocidas y su suma es X, y me pregunto, dado que conozco su suma, ¿cuál es el valor de su suma? Pues ya lo conozco. La esperanza de S más R dado X tiene que ser X. ¿Por qué? Porque S más R es X, y X se supone conocido y observado. Por lo tanto, si nos fijamos en estos dos hechos, que por simetría la esperanza de S dado X debe ser igual que la esperanza de R dado X, y que la suma de ambas esperanzas debe ser X, es evidente inmediatamente que ambas esperanzas deben ser X medios. Si son iguales y su suma da X, cada una de ellas debe valer X medios. Este es el mismo resultado obtenido ahora en el apartado B que el que obtuvimos en el apartado A.